y Cristian Martínez, el fundador de la compañía. En webinars pasados hablamos de las etapas, de las distintas etapas que tienen los proyectos, y nos referimos específicamente, o sea, me referí específicamente a que entre antes se compre un proyecto, más rentable va a ser. El día de hoy en particular vamos a lanzar un nuevo proyecto que está súper bueno. No, a pesar de que el lanzamiento es hoy, ya ha tenido una velocidad de venta importante. Entonces es el momento de aprovechar de comprar en esta, refiriéndome a lo que conversamos en webinars anteriores, está en una etapa entre preventa y blanco. La diferencia de la preventa o venta privada es que generalmente los permisos de edificación no existen. En este caso sí contamos con ello, por lo que estaría dentro de las características más de comprar en blanco. Como voy a compartir la presentación, vamos a comenzar siempre explicando cómo funciona el circuito de Crece Inmobiliario, cómo funciona nuestro flujo, cuál es el modelo de negocio. Acá los dejo con el video. Comprar una propiedad es la mejor inversión que puedes hacer. Estamos en constante innovación y gracias a nuestra experiencia en el mundo financiero e inmobiliario, realizamos un estudio personalizado y sin costo para cada inversionista, buscando cuál es su mejor opción para invertir. Simplificamos el proceso y apoyamos a nuestros clientes en todo el desarrollo de inicio a fin. ¿Qué propiedad elegir? ¿Dónde y cómo financiar? Apoyo en la entrega de propiedad. Una inversión que sea rentable. Proyectos con la mejor postventa. Contamos con alianzas de las principales inmobiliarias e instituciones financieras a lo largo de todo Chile y también en Estados Unidos. En cada etapa del proceso obtendrás asesoría de forma personalizada. Además, a través de nuestra plataforma digital, entregamos el servicio de administración postventa. Crece Inmobiliario. Invierte en propiedades. Ok, ¿se escuchó? Ya, perfecto. Ahora vamos inmediatamente a entrar de lleno a las características del proyecto, y para que vean por qué menciono que es realmente una tremenda oportunidad. Es un proyecto súper bueno, ubicado en un lugar estratégico, como siempre han tenido las características de nuestros proyectos, y en eso se va a adentrar ahora Bastián. Así que, Bastián, te dejo con el resto de la presentación hablando del proyecto. Muchas gracias Germán por la introducción. Y bueno, como siguiendo en la línea de lo que decías, hoy el proyecto que queremos presentarle a las personas que nos acompañan, que aprovecho también de agradecerles la presencia, queremos presentarle el proyecto Exequiel de Icalma, que si bien no es un lanzamiento propiamente tal, ya que Exequiel ya tiene, el proyecto Exequiel ya tiene desarrollado parte del proyecto propiamente tal, valga la redundancia, hoy lo que queremos presentar es la nueva etapa de este proyecto, que ya es la torre C, ¿no es cierto?, de este proyecto de Icalma, y también en ese mismo sentido, ¿por qué decir que es un proyecto que ya tiene desarrollo? Porque ya contamos con muchos inversionistas en este proyecto, es un proyecto, por decirlo, probado de alguna forma por parte de nuestros inversionistas, y básicamente porque primero que todo Icalma ya no es para nadie desconocido que Icalma forma parte de este grupo exclusivo de inmobiliarias grandes, una inmobiliaria gigantesca dentro de las que operan en Chile, y además se preocupa mucho de darle valor agregado, como vamos a ver a continuación, en términos de todo lo que presenta en sus proyectos, tanto en terminaciones, espacios comunes. Obviamente la ubicación del proyecto es privilegiada, es un sector hiperconectado, como vamos a ver a continuación. Primero, el proyecto Exequiel, como pueden ver en la fachada, dentro también de las cosas que ofrece, es una arquitectura de vanguardia, con un diseño más o menos curvo. Son cosas que Calma y no otras inmobiliarias se preocupan, ya que obviamente forma parte también del skyline que están formando
en la Florida, y bueno, es un edificio que llama la atención. Como les decía, muchas veces los proyectos de Icalma incluso pueden rayar en el lujo, y eso también se traduce en valor agregado para los potenciales arrendatarios del proyecto. Podemos ver dentro de las prestaciones que ofrece este proyecto, Germán, por favor, que tiene ciertos detalles como jardín en altura sobre estacionamiento, sobre estacionamiento. Vemos que también posee espacios comunes de esparcimiento en términos de lo que son quinchos, bueno, las terminaciones, Germán. Áreas verdes, cuenta con aproximadamente 1.490 áreas verdes construidas el proyecto en total, un hall de altura, un proyecto de excelencia, Germán. Proyecto de excelencia diseñado para entregar la mayor comodidad, y me quiero centrar un poco en lo que he dicho respecto a las terminaciones que ofrece en términos de lo que es rayando en el lujo, porque obviamente eso se traduce en mejores prestaciones para los arrendatarios, y eso también se traduce en que los arrendatarios se sientan más cómodos en sus potenciales propiedades de inversión, y eso obviamente también genera una mayor rentabilidad para ustedes, los potenciales inversionistas. Adelante. Dentro de las prestaciones que ofrece en las terminaciones de interior son living, comedor integrado con las cocinas, son espacios de muy buenas terminaciones. Las cocinas también, dentro de las cosas que ofrecen, son cocinas que vienen full equipadas con una encimera, con campana, con horno eléctrico. Dentro de lo que son las habitaciones, también vemos que se usan mucho los espacios, la amplitud de los espacios, la iluminación. También Icalma se preocupa mucho de la iluminación natural, ya que cuentan con certificaciones ecológicas en la mayoría de sus proyectos, y sobre todo en los que están desarrollándose para entrega futura. También cuenta con buenas terminaciones en lo que son en baños, cocina, como les comentaba, cocina full equipada, y en el baño espacios amplios, también muy bien iluminados. Y bueno, dentro de las cosas con las que cuenta este proyecto en términos generales, los accesos de portería, estacionamientos de visita, quinchos y piscinas en azoteas, como vamos a ver más adelante en el master plan. Tiene sala de gourmet, gimnasio full equipado con convenios con la empresa de administración de gimnasio Utrain, salas de cowork y jardín elevado. Ahí podemos ver algunas de las prestaciones y de los espacios comunes que ofrece, como son la sala multiuso, la sala de cowork, entre otras prestaciones. Aquí también me quiero centrar respecto de lo que son las piscinas y quinchos, ya que cuenta con estos espacios en altura, lo que le da, le da una mayor prestación y cierta calidez, digamos, a los momentos de esparcimiento, ofreciendo todo lo que es la vista panorámica de la comuna de La Florida, con vista obviamente hacia la gigantesca cordillera que, como una precordillerana como es La Florida, tiene una vista privilegiada de eso, y bueno, Icalma también aquí lo aprovecha, generando sus espacios comunes como quincho y piscina en altura. Dame un segundo. Ok. Bueno, aparte de los atractivos que ofrecen los entornos, este proyecto está emplazado muy cerca de un nicho comercial ya bastante probado, que tiene un desarrollo de unos 15 o 20 años en el sector de la Florida, como es el sector del Metro Estación Mirador, Metro 14. Ahí también estamos cerca de lo que son, bueno, todos los museos, bares que ofrece el sector. Obviamente el Museo Interactivo Mirador, tenemos Clínica UPA, también está el Hospital de la Florida, un poco más hacia el sur del proyecto, que es un hospital relativamente nuevo. Bueno, y otros servicios que hacen, como decía el primer slide de esta presentación, hacen que este proyecto sea un proyecto hiperconectado que está en el corazón demográfico y económico de la comuna de La Florida. Está obviamente también, bueno, aquí vemos la ubicación propiamente tal, está ubicado en el sector de Froilán Roa, un mirador azul más o menos a 600 metros de lo que es la estación de metro Mirador, muy cerca de lo que es la clínica UPA, y como les decía, en todo este nicho comercial y demográfico de la comuna de La Florida.
Ahora vamos a ver las tipologías que ofrece este proyecto, como son las tipologías de un dormitorio, un baño, de 2 dormitorios, un baño, y la tipología mariposa. Acá, bueno, vemos que las tipologías, esto es de un dormitorio, un baño, parte, esto viene así desde Icalma, pero son de un dormitorio, un baño, y vamos a ver que tenemos 5 tipologías para lo que es en las tipologías de un dormitorio, un baño, o subtipologías si se quiere, desde el tipo A1 hasta el tipo A5, donde ahí vemos diferencias menores en términos de la distribución, en términos de la orientación y obviamente también en términos de superficie. Luego vamos a la tipología de 2 dormitorios, un baño, que me quiero centrar un poquitito en esta tipología, ya que la pandemia hemos visto que ha cambiado un poco el comportamiento de los arrendatarios y ha situado los departamentos de 2 dormitorios, un baño, no tan solo para personas, para familias pequeñas, sino que también para personas solas, producto de que hoy es muy necesario contar con un espacio adicional, como por ejemplo para tener un espacio de oficina. Por lo tanto, los departamentos de 2 dormitorios o un baño pues, entraron a competir y a quitarle bastante terreno a lo que antiguamente tenían los departamentos, perdón, de un dormitorio, un baño, como líderes en términos de la demanda por parte de los arrendatarios. Esa es la otra tipología de los 2 dormitorios, un baño en la tipo B3. Y por último, en lo que son las tipologías 2 dormitorios, 2 baños, estilo mariposa, que básicamente, para las personas que no conozcan la tipología mariposa, el mariposa es un espejo, una parte del otro, donde podemos ver que hacia el lado izquierdo tenemos una habitación en suite con baño integrado, un espacio común al centro, que es el espacio de living, comedor, cocina, y al lado derecho se puede ver otro dormitorio en suite, que es, como decía, un espejo del lado izquierdo. Esto también son espacios bastante atractivos para familias, sobre todo jóvenes, con adolescentes quizá, o familias en desarrollo, o también para parejas jóvenes que usan un dormitorio, obviamente, y el otro espacio, como es un espacio amplio, puede perfectamente tener 2 oficinas para que puedan desarrollar su trabajo como la pandemia así lo ha requerido y como estamos seguros que va a sostenerse en el tiempo. Y tenemos otros tipos de mariposa. Aquí podemos ver la distribución de cómo valga la redundancia, se distribuyen las distintas tipologías en la planta, el master plan como indica desde Icalma. Y también podemos ver en el siguiente slide cómo están distribuidos los espacios comunes de quinchos y piscina sobre el mismo master plan. Ahora vamos a lo que le importa más a ustedes los inversionistas, que es cómo se comportan estas tipologías, cómo se comporta este proyecto y finalmente en cómo se traduce en que si eventualmente invertimos en este proyecto, voy a tener ganancias. Y para centrarnos un poco en el título de este webinar, que es Gana hasta un 40%, la idea ahora es explicarles por qué nosotros hablamos de este 40%. Entonces, ¿por qué mi propiedad sube un 30 o un 40% y por qué nosotros podemos decir eso en este webinar? Primero que todo, vamos a utilizar un gráfico cuya fuente es la Cámara Chilena de la Construcción, que dicho sea de paso, hicimos este mismo gráfico, también lo presentamos en un webinar anterior, que los pueden revisar en nuestro canal de YouTube, ya que tenemos bastantes webinars interesantes con diferentes temas centrales. Y en este gráfico en particular, ¿qué es lo que vemos? De acuerdo a fuentes de la Cámara Chilena de la Construcción, en los últimos 10 años, es decir, entre enero del 2010 y marzo del 2020 aproximadamente, el índice de precios de bienes raíces aumenta un promedio anual de un 7,4%, donde los departamentos es de un 8,1%. Podemos ver que esa tendencia es más o menos lineal, es decir, ¿qué es lo que nos dice acá en términos bien simples la Cámara Chilena de la Construcción? Nos dice, en los últimos 10 años las propiedades suben aproximadamente, es decir, en promedio, podemos decir que suben un 8,1% anual. Ahora, este 8,1% es un 8,1% el año 1 y luego el año 2 sube un 8,1% sobre el valor que ya subió.
es decir, hablamos de una aplicación de interés compuesto, que finalmente es lo que actúa como plusvalía. Esto se traduce en el tiempo cuando hablamos de proyectos en blanco, en preventa, en blanco, en verde, o en entrega inmediata, en un promedio aproximado de un incremento en el valor de la propiedad respecto del año en el cual lo adquirimos, de entre un 30 y un 40%. ¿Por qué? Adelante, Germán, por favor. Aquí hacemos una simulación respecto a cuál es el valor que tiene una propiedad si es que yo la comprase hoy, en inmediata, y si es que nosotros nos situamos respecto a lo que dice la Cámara Chilena de la Construcción, si es que yo invierto, o mejor dicho, el valor de compra que yo puedo tener hoy para un proyecto de 4.129, si lo hubiese comprado en preventa, este valor se traduce en 2.477 UF. Es decir, la Cámara Chilena de la Construcción nos dice que tenemos un ahorro por concepto de la plusvalía y cómo la plusvalía va aumentando el valor de mi propiedad en el tiempo entre un 30 y un 40%. ¿Cómo lo vemos acá? Por ejemplo, para el proyecto en cuestión, que estamos hablando que el proyecto Ezequiel, tenemos preventa 2.477 UF. Este valor es un valor promedio para un departamento que podríamos comprar hoy en este proyecto. Es decir, nosotros hoy día estamos comprando de acuerdo, insisto, y en esto quiero ser majadero porque obviamente los números y las proyecciones que nosotros utilizamos no son antojadizas. Nosotros tenemos la fuente que estamos usando en la Cámara Chilena de la Construcción. Es decir, no es que nosotros digamos va a subir en un 40%. Es decir, la Cámara Chilena de la Construcción así lo indica, y en esa línea, si es que nosotros compramos hoy día 2.477 UF, ahorrándonos este 40% y llevando el promedio de cómo va a ir incrementando etapa tras etapa el valor de nuestra propiedad, vemos que en blanco va a estar en un valor de 3.056. Como decía Germán, este proyecto está en un punto intermedio entre lo que es preventa y blanco. Luego vemos que en verde tiene un valor de 3.592, y a futuro, cuando este proyecto se entregue en el año 2025, si es que ustedes invierten hoy en este proyecto, en esta tipología de un valor promedio de 2.477 UF, cuando ustedes firmen su escritura en el año 2025 y le entreguen la llave de su propiedad, el valor de la propiedad va a ser de 4.129 UF. A eso se refiere el cómo nosotros vemos reflejada la subida de precios y por qué ahorramos efectivamente invirtiendo en proyectos con preventa versus entrega inmediata entre un 30 y un 40% del valor de la propiedad a futuro. Ahora bien, haciendo la simulación financiera de inversión y de rentabilidad, como vamos a ver también un poco más adelante, aquí estamos haciendo simulación financiera sobre las tres tipologías que presentamos anteriormente. Un dormitorio, un baño, dos dormitorios, un baño y el mariposa. Estas son unidades reales que hoy tienen disponibilidad. Y vemos que en la unidad 608, para una tipología de un dormitorio, un baño, tenemos un precio de lista de 2.971 UF para esta tipología. Para la unidad 206 vemos que la tipología de dos dormitorios, un baño, tenemos un precio de lista de 3.504 UF. Sin embargo, tenemos un descuento disponible para esta tipología de un 5%, lo que nos entrega un precio final de 3.328 UF de compra. Es decir, no precio final de venta en 5 años, sino que la inversión hoy día sería en esos montos. Y por último, la unidad 205 en la tipología mariposa, 3.901 UF el precio lista hoy, con un descuento disponible de un 5%, lo que nos da un precio de inversión final de 3.705,95 UF. Ahora, el comportamiento de rentabilidad que tiene cada una de estas tipologías es la siguiente. Nosotros, cuando aconsejamos el proceso de inversión a nuestro inversionista, le dejamos en claro que la mayor rentabilidad y la mayor utilidad que genera el mercado inmobiliario y el mecanismo de inversión inmobiliaria se encuentra en el mecanismo de compra y venta. ¿Por qué? Hablando de todo lo que vimos anteriormente, cómo se van acumulando las plusvalías, etcétera, 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 vemos que en este caso un precio de compra de 2.971 UF para la tipología de un dormitorio, un baño,
con una inversión de un 10%, que son 297 UF, nos entrega un precio de venta por concepto de precio de compra más plusvalía de 4.119 UF. Me quiero centrar aquí un segundo. Nosotros vimos que en las diapositivas anteriores, vemos que la Cámara Chilena de Construcción nos habla más o menos de un 10 a un 40%. O sea, perdón, de un 30 a un 40%, lo que perfectamente podríamos decir que es un 10% anual. Sin embargo, nosotros dentro de las simulaciones que hacemos de rentabilidad, somos en extremo conservadores. La plusvalía que estamos usando para esta simulación en particular y para todas las que vendrán es de un 6,75% de acuerdo a indicadores que podemos considerar promedio para lo que es la comuna de La Florida. ¿Podríamos haber usado un 10% o incluso el 8,1% que indica la Cámara Chilena de la Construcción? Absolutamente, y no estaríamos incurriendo en ninguna falta. Sin embargo, nosotros consideramos que mientras más conservador es la proyección que hacemos, más confiable es para ustedes el proceso de inversión. Dicho esto, con una plusvalía de un 6,75% anual, es decir, insisto en lo que hablaba anteriormente, la plusvalía es un interés compuesto que se aplica interés sobre interés, en este caso plusvalía sobre plusvalía, nos genera un precio de venta de 4.119 al quinto año. Es decir, si nosotros compramos hoy y vendemos en 2026, el ingreso que me genera esta unidad de un dormitorio y un baño se traduce en 1.148 UF. Ahora, si yo me centro única y exclusivamente en el beneficio o la utilidad que me genera este mecanismo de inversión, se traduce en 25 millones. El ingreso de 33 millones menos el total de inversión que corresponde al 10% de la propiedad, se traduce en una ganancia de 25 millones. En términos de porcentaje, estamos viendo que la utilidad que nos genera este mecanismo de inversión es de aproximadamente un 286%. Es decir, estamos prácticamente, en términos bien simples, casi triplicando nuestra inversión en términos de ganancia. Ahora bien, si nos situamos en la rentabilidad anual que tiene nuestro proyecto, es decir, en términos de cómo se comporta nuestra inversión una vez que ya lo tenemos a disposición para que nuestros arrendatarios lo habiten, vemos que el valor de dividendo, de acuerdo a la simulación financiera previamente mostrada, con una tasa de interés de un 3,4%, que son las tasas promedio que tenemos hoy, nos entrega un valor de dividendo de 366.000 y fracción, y un valor de arriendo de 389.000 y fracción. Este valor de arriendo es un valor de arriendo no proyectado, sino que son valores de arriendo que podemos encontrar para este tipo de proyectos, para este tipo de departamentos y para este sector hoy en portales inmobiliarios donde podemos ver arriendo. Dicho esto, la diferencia, dicho esto, perdona Germán, dicho esto, la diferencia entre los ingresos mensuales y dividendos se traduce en 23.000 y fracción, lo que nos da una rentabilidad anual del ejercicio de 5,35%. Por otra parte, en la siguiente tipología, que es la de 2 dormitorios o un baño, mismo ejercicio, precio de compra 3.329, inversión 333, lo que nos da un precio de venta al quinto año desde la inversión de 4.615, lo que se traduce en una utilidad de 28 millones. Y la rentabilidad anual para esta tipología, Germán, por favor. Haciendo el mismo ejercicio anterior, hay una diferencia de 26.000 pesos aproximadamente y una rentabilidad anual de un 5,33%. Y por último, en la tipología en mariposa tenemos un precio de compra de 3.706, una inversión de 371 UF aproximadamente, con un precio de venta final al quinto año de 5.137 UF, lo que se traduce en una utilidad, es decir, en una ganancia por, insisto, el mecanismo de compra y venta, de 31 millones aproximadamente, con el 286% de utilidad. Y en lo que respecta a la simulación y al comportamiento anual que genera esta tipología, con un dividendo de 454.000, un valor de arriendo aproximado de 483.000 pesos, nos genera una diferencia de 28.990, que se traduce en una rentabilidad anual aproximada de 5,32%.
Bueno, gracias, Bastián. O sea, por lo menos encuentro que estuvo súper claro. El punto importante de lo que nosotros estamos presentando en este minuto es que contamos con un proyecto que tiene las características en todos los aspectos, en cuanto a ubicación, en cuanto a terminaciones, en cuanto a posibilidades de, de hacer un pago flexible en cuanto al pie se refiere. En este caso, por darle el ejemplo preciso, el pie se puede pagar en 45 cuotas. En las tipologías de un dormitorio y un baño se puede pagar hasta en 40 cuotas. Estamos en una etapa en que los precios están subiendo. La velocidad de venta de este proyecto en particular ha sido altísima. Y como mencionaba anteriormente, comprar en esta etapa para el que tiene la oportunidad está haciendo una inversión. Invertir en lo que sea siempre va a tener aparejado un riesgo. Que yo les diga, hoy inviertan y pueden hacer todos los cheques posibles, todo, ubicación, inmobiliaria, tipología, pueden hacer todo para que parezca que no vamos a tener ningún tipo de riesgo, estaríamos mintiendo. Siempre la inversión tiene un riesgo que va de la mano con esta. Pero lo que nosotros buscamos es que ese riesgo sea el menor posible, y en ese sentido, este proyecto, obviamente muchos de los que nosotros trabajamos, pero este proyecto en particular, por la etapa en que está, con la inmobiliaria que estamos trabajando y todas las garantías que podemos otorgar, nos permite ofrecerlo con mayor tranquilidad. El que aproveche la oportunidad de invertir acá va a estar tomando una decisión que obviamente después de forma individual nosotros lo asesoramos y profundizamos de por qué puede llegar a ser tan rentable y por qué tiene las características de ser una tremenda oportunidad, o sea, como complementando un poco todo lo que ha dicho Bastián de las características específicas del proyecto. Por eso mismo, siempre en los webinars hablamos de muchos temas contingentes, de muchos temas que tienen relación con la inversión, pero quisimos dedicar un webinar especialmente para este proyecto. Y por favor, las personas que tengan interés, hagan sus preguntas por el chat, los vamos a contactar también uno por uno para poder ofrecerles toda la información. Acá, una panelista, o sea, una persona que está participando en el webinar dice, está demasiado inflado el precio del arriendo. ¡Qué lata! No. Esto nosotros, ¿por qué nos fijamos en este precio? Te lo podemos explicar. No es un valor inflado, es un valor sumamente realista. El tipo de proyecto que tenemos que comparar, un tipo de proyecto, qué características tiene la inmobiliaria, porque claro, podemos encontrar un dormitorio, un baño, quizás más barato del mismo sector en departamentos actualmente, pero no con las características que tiene este proyecto en particular. Nosotros nos vamos a contactar contigo para poder explicarte cómo llegamos a estos valores de arriendo. No es inventar una ecuación, no es inflar el precio tampoco, sino que va muy de la mano con la realidad y con la proyección. Si alguien más tiene duda y quiere hacer algún comentario, por favor, aprovechemos la instancia para poder responderle. Aquí preguntan, ¿cuáles son los gastos comunes aproximados y las contribuciones, aseo, etcétera? En ese sentido, para nosotros dilucidar cuáles son los gastos que va a tener un proyecto, los gastos comunes que va a tener un proyecto que se entrega en el 2025, estaríamos inventando el valor. No podemos tener una certeza de cuánto van a costar los gastos comunes. Pero un edificio con estas características, en el día de hoy, por los espacios comunes que tiene, anda alrededor de los 70.000 pesos, 60.000 pesos. Siempre tenemos que recordar que los gastos comunes son cargo del arrendatario, en regla general. No los tiene que pagar el inversionista, sino que los paga el arrendatario. Y en ese sentido,
nos vamos a comunicar, como decía, con ustedes para responder todas las preguntas de forma personal, dedicar el tiempo en reuniones vía Zoom o por lo que ustedes estimen conveniente, telefónicamente también puede ser. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Cristian, si quieres comentar algo en particular. Conectando el audio. Ahora sí, ahora sí. No, darle las gracias también al público asistente. De verdad este es un proyecto bastante interesante y contarles también que esto sale un poco de lo que estábamos acostumbrados en relación a lo que es hacer webinar con algo de educación financiera. Aquí nos fuimos directamente a mostrar un proyecto porque creemos que este proyecto es, para la redundancia, bastante interesante. Está recién lanzándose, por lo cual los precios pueden ser bastante atractivos. Con respecto a la rentabilidad, acá hay dos cosas. Uno es la rentabilidad del flujo del arriendo propiamente tal, del flujo anual, y el otro es la plusvalía. La plusvalía acá, hasta que se entregue el proyecto, va a tener una plusvalía no menos de, porque son 2-3 años más, de un 10 un 15%. Pero por otro lado, también está lo de los flujos, y eso vamos a revisar el tema del canon de arriendo para que también demos tranquilidad, pero dos dormitorios, un mariposa, estos son, Bastián, ¿son de 2 baños o de un baño? ¿Perdona? Este mariposa entiendo que puede ser de 2 baños, ¿no? Son 2 dormitorios, 2 baños. Ya, 2 dormitorios, 2 baños. Deben andar entre los 460, 470, porque acá la particularidad es que los espacios comunes son centrales y luego generalmente lo arriendan 2 amigos, 2 parejas distintas, uno se va hacia el costado derecho con su dormitorio y su baño, y el otro se va al costado izquierdo con su dormitorio y su baño, que son similares o muy similares, por eso el efecto se llama mariposa. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que si uno lo divide eso en dos, te das cuenta que estás pagando un arriendo de 240.000 pesos en el caso del ejercicio, por un departamento rico, bien ubicado, buenas terminaciones, elegante, cercano a 2 estaciones de metro, a malls, avenida, y hoy día, haciendo el cálculo de la vieja, como se dice, a la antigua, una habitación en una casa se arriendan del orden de los 200 y tantos mil pesos. Entonces, claro, haciendo ese ejercicio, uno se da cuenta que efectivamente esto es bastante conveniente al momento de generar el arriendo. Pero yo, si ustedes me hubiesen escuchado haciendo un webinar hace 5 años atrás, 7 años atrás, el efecto de la rentabilidad por el flujo del arriendo menos el dividendo, cuánto me queda, el ejercicio hubiese sido totalmente distinto. Hoy día lo que les transmito o lo que le queremos transmitir a los inversionistas es que a lo que apostamos es a la plusvalía, porque el flujo, si bien nos queda una rentabilidad de un 5%, no es lo más relevante al momento de hacer este ejercicio. Lo más relevante es la plusvalía que está generando. La plusvalía, salió un informe hace poco que la plusvalía a nivel mundial post pandemia ha aumentado entre un 4 y un 5% a nivel mundial. Los terrenos en el mundo están siendo escasos, los terrenos en el mundo están siendo demandados, y eso también va a llevar a que también las propiedades de los bienes raíces van a tender a elevarse. Por lo tanto, mientras antes compren, ya sea en este proyecto, que es lo que queremos ofrecer nosotros, o en otros proyectos, que hay unos tickets, nosotros partimos con tickets de 2.500 UF aproximadamente, hasta 100.000 UF, si quieren ver algunos. Pero eso ya más no es para inversión, esos tickets más altos son más para primera vivienda, etc. Pero la idea central de esto es que tenemos un abanico de oportunidades, y lo que sí estamos con
inmobiliarias que dan una muy buena postventa y un muy buen producto, que eso es súper importante al momento de ser inversionista, porque si no después te tomas con es un boomerang que te vuelve después un problema muy grande. Entonces, por ahí está la invitación, que veamos la plusvalía, el flujo es importante, pero no es lo relevante al momento de hacer este ejercicio, y veamos también el pool de proyectos que tenemos nosotros hoy en día. Son todos proyectos orientados principalmente al inversionista, porque están con zonas que tienen una buena colocación, una buena recolocación y una alta rentabilidad. Así que nada, agradecerles la presencia, agradecerles el tiempo y mientras antes sean inversionistas, mejor, porque hay que aprovechar el vuelo de la plusvalía. También recordarles que nos pueden seguir en nuestras páginas, ya sea de la web, que es creceinmobiliario.com, en @creceinmobiliario, en Instagram, y también estamos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde vamos todos los webinars, y en Facebook, y en todo lo que es educación financiera. Así que nos acompañen en eso, porque ahí vamos a estar entregando más información más acabada y más detallada también de cada uno de los proyectos, no solamente este, un proyecto interesante que va a tener una plusvalía importante, sino también de otros más. Perfecto, gracias, Cristian. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Nos comunicaremos y hablamos con cada uno de ustedes para darle la información que requieran, como dijo Cristian. Fue un gusto. Muchas gracias por estar. Un abrazo. Que estén bien. Abrazo. Gracias. Chao.